¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a la Chuleta Osler. Yo soy Augusto y vamos a hablar hoy día acerca del electrocardiograma. El tema que tenemos hoy es, yo creo, muy importante. Vamos a hablar acerca de infartos en cara lateral alta. ¿Por qué es tan importante revisar esto siempre? Porque apenas suelen alterar una o dos derivaciones en el electrocardiograma. Entonces a veces, si esa elevación es mínima, suelen estos pacientes esperar las troponinas ante la duda de que el electro realmente esté revelando un infarto. Y como es ventrículo izquierdo, estos pacientes de un momento a otro hacen alguna arritmia mortal, alguna parada, alguna fibrilación ventricular, o si no, empiezan con signos de fallo ventricular izquierdo, cuando si hubiéramos hecho el diagnóstico antes, si hubiéramos hecho un diagnóstico precoz, estas personas pues hubieran tenido la suerte de beneficiarse muchísimo de una reperfusión precoz. Entonces, repito, estos son los pacientes que a veces pues dudamos porque en el electro hay una alteración mínima o solamente en una derivación y acaban en realidad en una reperfusión, ¿no? Acaban en la sala de hemodinamia. Entonces es importante que no se nos escape y es una de las enfermedades, la oclusión de las coronarias circunflejas, ¿no? O las obtusas marginales o esas diagonales del ascendente anterior, que han desafiado como ninguna la nomenclatura de elevación del ST. Infarto con elevación del ST, repito, porque a veces ni lo elevan, o a veces destaca que hay un descenso, y el descenso era un espejo de la zona infartada que estaba causando la elevación. Esto lo vamos a explicar con un electro al final. Para entender bien esto de los infartos laterales y cómo es que se alteran las derivaciones que se alteran en el electro, tenemos que tener clarísimo este dibujo que es el plano cartesiano, de donde salen las derivaciones del plano frontal, ¿no? Si nosotros ponemos el plano con el 0 en el nodo sinusal, es como si estuviéramos viendo a la persona de frente, como si estuviéramos viendo su corazón de frente, y nos permite ver dos caras. La cara lateral, la parte de arriba y la de abajo, ¿no? La parte lateral alta y la baja, aunque la baja en realidad es territorio del plano horizontal, V5, V6, nos permite ver una cara lateral que, pues clásicamente decimos que es cara lateral alta, y también nos permite ver la cara inferior. Y uno es espejo del otro, o sea que si hay una elevación en la cara lateral alta, habrá un descenso en la cara inferior, y esto suele también ser a la inversa, cuando hay una elevación en la cara inferior y un descenso en la cara lateral. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Si nosotros ponemos el nodo sinusal en el 0 del plano, pues los vectores de electricidad se mueven hacia la izquierda, esto ya lo sabemos, hacia abajo, incluso en diagonal, y un poquito para arriba, y esos vectores, si les diéramos grados, pues quedamos con esto, ¿no? A 0, a menos 30, 90, 60, que es donde es el rango por el cual se puede mover el eje cardíaco siendo normal, ¿no? Si nosotros sumáramos todos estos vectores de electricidad hacia dónde se va, pues el promedio sería el eje cardíaco. Los grados que hemos puesto, las flechas, los vectores que hemos puesto coinciden con las derivaciones. Esto es tan cierto como que 0 es D1 y menos 30 es AVL, y es justamente lo que coincide con la cara lateral. De aquí en adelante, cara lateral alta es D1 y AVL. Cuando hablamos de 5, de 6, es lateral según el plano horizontal. Cuando hablamos de 3, 4, 5, 6 es anterolateral, que corresponde más a la descendente anterior. D1 y AVL suele ser cara estrictamente lateral, lateral alto. La parte lateral estricta del corazón, esa parte marginal, dicen algunos autores que ciega al electro. Por eso suele ser tan complicado. D1 y AVL vamos a decir que es lateral alto, es lo que nos ayuda a ver cómo está el estado de la circunfleja, las ramas de la circunfleja como la obtusa marginal y las ramas finales de descendente anterior, que son las diagonales. La primera diagonal que se va hacia la cara lateral, ¿no? Entonces, D1 a AVL, cara lateral alta. Y la cara inferior, pues nos quedamos con 2,3 AVF y terminamos completando con D3, que es 120 grados. Pues F es 90, D2 es 60, es lo más positivo. El nodo sinusal despolariza hacia D2, a 60 grados, por eso es que lo utilizamos como un termómetro de si es que hay ritmo sinusal, de cómo está la salud de ese nodo sinusal, de que hay onda P, porque justamente tenemos la garantía poniéndonos en D2 que hacia nosotros, en ese caso, estaría despolarizando el nodo sinusal. Pero nos quedamos con D1 y AVL y vamos a ver cómo esto se complementa con un dibujo anatómico del corazón. Hemos hecho un dibujo anatómico desde el lado izquierdo. Estamos viendo el corazón desde la izquierda, por eso es que vemos ese tronco hacia arriba, por eso es que nos quedamos con hueco cuando sale la
arteria pulmonar izquierda, y por eso es que vemos el callado muy bonito, ¿no? Podemos ver muchas estructuras con este dibujo. Vemos la orejuela izquierda, y donde está la orejuela izquierda, vemos que sale por delante del corazón, sale la descendente anterior, y por el lado izquierdo, o por detrás casi, está la parte izquierda del corazón, esa cara lateral. Vemos la circunfleja en sus ramas ya finales. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que muchas de las arterias de donde sale el anterior y de donde sale la circunfleja, está escondido debajo de la orejuela. Es esto que llamamos tronco común o arteria principal izquierda, ¿no? Entonces yo voy a hacer un dibujo de la raíz aórtica. Aquí está. Aquí tenemos este dibujo de la raíz aórtica. Vemos que de la raíz sale la coronaria izquierda, ese tronco común principal, muy cortito, lo habitual es que sea muy chiquito, y luego sale la descendente anterior, y luego sale la circunfleja, y esa circunfleja que le da la vuelta por detrás hasta que se vuelve posterior, y lo que está por delante es la obtusa marginal. Vamos a señalarlo para que sea más entendible. Esta es la arteria coronaria izquierda, la principal. Tenemos la descendente anterior en todo su trayecto. Y aquí está la circunfleja y esa rama que es la obtusa marginal, y todo esto es cara lateral. La descendente anterior tiene unas ramas finales que son esas diagonales, y las diagonales se dirigen justamente, dejan la cara anterior y se van hacia lo lateral. Cosa que si nosotros quisiéramos sombrear la cara lateral, pues sería todo esto. Y vemos cómo es circunfleja, obtusa marginal, diagonales, D1 y AVL. ¿De acuerdo? Esto es lo que nosotros llamamos cara lateral alta. Cara lateral alta. Entonces, la pregunta es, ¿cómo sabemos que el paciente que tiene dolor torácico está teniendo un infarto en la cara lateral? O la pregunta debería ser de aquí en adelante, ya que se desafía tanto lo de la elevación del ST y los criterios de elevación del ST, o cómo es que una elevación, una derivación se considera que hay un infarto, ¿no? Porque puede haber elevación, no toda elevación del ST puede ser un infarto, porque si es un poquito menos de 1 milímetro, porque es una sola derivación, porque no está en derivaciones contiguas, etc. Pues, repito, los infartos de cara lateral desafían esta nomenclatura de la elevación del ST. Pues entonces, lo primero que hay que hacer es considerar, y aquí tenemos nuestro infarto en cara lateral, lo primero que hay que considerar aquí es que tenemos que tener en claro que los infartos de cara lateral son por oclusión de una coronaria, ¿no? Entonces, más no en la nomenclatura, debería ser enfermedad oclusiva coronaria. Entonces, ¿cómo sabemos que hay una oclusión coronaria que está causando un infarto en cara lateral? Primero, la clínica, el dolor torácico típico, la disnea del cortejo vegetativo. Yo pondría incluso, además, y se habla y se ha descrito, la inestabilidad hemodinámica, ¿no? Hay pacientes que evidentemente, clínicamente están teniendo un infartote, aunque el electro no me lo diga, ¿no? El dolor irradiado con el cortejo, con la disnea, con la hipotensión, ¿no? Con palidez, frialdad, con todos los sistemas, todo el sistema simpático, todo el sistema simpático, ¿no? Neuroadrenérgico en marcha, eso es lo que quería decir. Entonces, pero hay pacientes que no, que vienen con 12, 10 horas de dolor, que han estado con dolor toda la noche, se nos ha aguantado. Realmente, bueno, se pueden quejar de disnea, de mareillo, pero realmente no tienen la inestabilidad ni el cortejo muy florido, pero están en camino a eso. Cuando está ocluida la coronaria, se ha infartado un pedazo de ventrículo izquierdo, pero se está infartando el resto. Cuidado, o sea, esto va a terminar mal. Entonces, lo que hay que ver es el riesgo. Aparte del dolor, de la clínica, de los signos del paciente, hay que ver el riesgo individual de esa persona de que esté teniendo un infarto. ¿Y quiénes tienen más riesgo? Los que han tenido un infarto anterior. Los que han tenido un infarto anterior, los que ya llevan stents, sobre todo si son stents en coronarias congruentes, si es que tenemos el electro. Los pacientes que han tenido un infarto, que han tenido angina, que tienen enfermedad cardiovascular establecida, son los primeros en riesgo de volver a tener otro infarto. Entonces, dolor dudoso, con un infarto encima, con un episodio de angina encima, cuidado porque esos tienen riesgo de infartarse más que nada. Y luego que acumulen factores de riesgo cardiovascular, el hipertenso, el dislipidémico, sobre todo los diabéticos. Diabético, fumador, hipertenso y que encima tiene alteraciones de los lípidos, paciente ahí en cabeza para tener un infarto, pues una bomba de tiempo andante. Y además el electro con elevación del ST en D1 y en AVL. Pero esto puede ser muy distractivo porque, repito, puede aparecer en una sola derivación y puede ser muy pequeñito. Entonces, si tiene dolor, tiene todos los signos, tiene riesgo elevado, y ves una elevación muy pequeñita en AVL solo o en D1 solo, pues
ponle mucha atención porque podemos estar enfrente de un infarto por oclusión coronaria, de una circunfleja, de una obtusa, de una diagonal. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo se ve esto en el electrocardiograma. Y ya con esto vamos a terminar. Siempre tratamos de hacer estas revisiones muy cortitas. Tenemos este electro de Life in the Fast Lane. Life in the Fast Lane es mi página favorita para electrocardiogramas. No solamente los presentan, los describen, los explican muy bien. Y tenemos un paciente con dolor torácico con riesgo que viene con este electro. Y lo primero que nos llama la atención, si es que alguien no lo ha visto, se los voy a enseñar yo. Pero es muy fácil distraerse porque tenemos 2 o 3 incluso derivaciones contiguas que hacen una cara con una alteración del ST que es un descenso del ST. Vemos como en 2, no lo he marcado en 2 porque no es muy notorio, pero sí en 3 y en AVF. Vean cómo hay una depresión del segmento ST. Hay un descenso del ST, como dicen aquí. Pero cuidado, porque claro, uno diría, mira, es un infarto sin elevación del ST. ¿Esto cuál es el significado de la importancia? Que no tenemos que correr a hemodinamia, que el tratamiento inicial se lo puede dar, e incluso en el box hasta que vengan los de UCI, que en algunas partes de España son los que activan el código de infarto desde urgencia. Esto es absurdo, ¿no? Entonces nos da tiempo porque no tiene elevación del ST. Ya está claro, son 2 derivaciones contiguas, es cara inferior, así que bueno, esto es un infarto sin elevación del ST. Cuidado porque esto es una trampa, observa AVL porque en AVL hay una elevación enorme del ST. Entonces claro, uno inexperto diría, por Dios, ¿qué pasó? Este tiene tan mala suerte que se le ocluyó una coronaria, tiene un infarto transmural lateral en AVL y encima tiene una oclusión de coronaria derecha parcial con un infarto no transmural y tiene 2 cosas. No señor, no señora, no niño, niña. Aquí lo que está pasando es que hay un infartote cara lateral y la cara inferior es el espejo. Es el espejo. Entonces, ¿cuál es el mensaje aquí? Ponle atención a la elevación del ST. Ponle atención a la elevación del ST, sobre todo si tienes dolor y tienes riesgo elevado. Porque habrán pacientes que no tienen dolor, pero acumulan el riesgo, vienen con disnea, con molestia inespecífica, con mareo y acaba siendo un infartote lateral. Vamos a acercarnos a la parte de arriba del electro para que observen cómo D1 y AVL es congruente. D1 y AVL es congruente con un infarto de cara lateral alta. Y lo que veíamos en 2-3 no era otra cosa que el espejo. Entonces, con eso concluye nuestra revisión de los infartos de cara lateral alta. Acuérdate, circunfleja, obtusa marginal, diagonales, primera diagonal de la descendente anterior, son infartos que no se ven, que se ven en una derivación, que elevan poco a veces y que la consecuencia es muy grave porque te queda sin ventrículo izquierdo. Pueden ser fallo, pero peor, a veces esto se ve porque hacen Q, pero la fibra miocárdica en necrosis es sustrato de arritmias mortales. Estos pacientes de un momento a otro, esperando sus troponinas, te hacen una parada por una fibrilación ventricular. Conmigo eso es todo y será hasta la próxima.